Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén bien. Este es su programa Kika Recomienda. Estamos en La pasada, celebración del cuando tercer año paseamos consecutivo, gracias Bluetooth, a ustedes. los audífonos. Vamos a tener la presencia de la doctora Iliana Carrillo, que nos va a estar platicando acerca de este interesante tema que es el estrés. Bienvenidos todos. Doctora, ¿cómo está? Buenas tardes. Eh, Buenas tardes, Kika, ¿cómo estás? Un Con el gusto. abrazo y un saludo desde Costa Rica. Aquí andamos en Querétaro. Les Ah, mandamos un caluroso saludo y abrazo. Me da mucho gusto verla bien. ¿Qué me cuenta? igualmente, La- igualmente, aquí mucho calor, estamos con sí, mucho acá, calor. yo creo que es este mundial, ¿no? De que estamos con este calorón y que estamos con esta sequía también, ¿no? Es correcto, Así es. esto está A- fatal. Adelante, por favor, doctora, con este maravilloso tema, el estrés, que es lo Eh, que tenemos por aquí. El estrés, sí, el estrés que vamos a hablar hoy, la famosa enfermedad del siglo XXI, ¿verdad? Y que hay muchas cosas que nos disparan el estrés y que a veces no le damos la importancia que eso merece, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar a compartir. ¿Por qué? Porque resulta que el estrés es un disparador, ¿verdad? Es un disparador de muchas enfermedades y entonces es importante que nosotros empecemos a comprenderlo, ¿verdad? Sabemos que el estrés es una respuesta natural de nuestro cuerpo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en un momento dado, nuestro cuerpo está sintiendo, está percibiendo la sensación de que nuestra vida está en peligro, ¿verdad? Entonces, él hace una serie de rearreglos internos. ¿Para qué? Para salvaguardar nuestra vida. Entonces ahí es donde comienzan ciertas hormonas a secretarse, ¿verdad? Estas hormonas llamadas cortisol y adrenalina hacen es básicamente preparar a nuestro cuerpo para la huida, para correr, ¿verdad? Porque nuestra vida está eminentemente en peligro, ¿verdad? Lo que pasa es que el estrés que vivieron nuestros antepasados era producto de escapar del lobo o del oso que lo podía perseguir y lo podía matar, ¿verdad? Y las causas que ahora nos están provocando a nosotros el estrés son diferentes, ¿verdad? Presiones laborales, problemas personales o alguna situación que estamos no sabiendo cómo manejarla adecuadamente y eso hace que se nos eleven estas dos hormonas, ¿verdad? El cortisol y la adrenalina. Y que en la buena y sana teoría, estas hormonas están hechas para que duren segundos, minutos, inclusive horas, pero jamás días, semanas ni años elevados, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos un cortisol prolongado, elevado en el tiempo, es cuando comienzan los problemas. Y eso es lo que queremos conversar, ¿verdad? Eso es a lo que Kike me invitó, a que comencemos a hablar un poquito sobre el cortisol y cómo, cuáles son esas funciones beneficiosas, ¿verdad? O sea, no todo es malo, como todo en la vida, ¿verdad? Como dije antes, cuando lo tenemos elevado y sostenido en el tiempo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el estrés inflamatorio persiste en el tiempo y a través de varias sustancias, ¿verdad? Como las citoquinas y las prostaglandinas. Entonces, este inflamatorio. Nosotros llegamos y nos cortamos, recibe el estímulo para que lleguen las plaquetas y lleguen las células que nos van a reparar el tejido, pero inmediatamente también el cortisol le manda la señal a nuestro sistema inmunológico que ya el problema ha sido resuelto para que deje de estar reaccionando, ¿verdad? Y no se vuelva un proceso inflamatorio crónico. ¿Por qué? Porque también sabemos que un proceso inflamatorio crónico es el disparador también de muchas otras enfermedades, ¿verdad? Entonces, este papel que juega el cortisol es muy importante, ¿verdad? Regula y controla esa respuesta inflamatoria. También el cortisol reduce la permeabilidad de los vasos sanguíneos, ¿verdad? Eso hace que las sustancias y las células lleguen simplemente al sitio de la lesión y no se puedan desplazar hacia otros lugares, ¿verdad?
y también tiene que ver con el metabolismo de los carbohidratos, de las proteínas, de las grasas, y cuando ese cortisol se prolonga en el tiempo, ahí es cuando comienzan los problemas, y uno de esos problemas puede ser a nivel de nuestro sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque lo comienza a disminuir. Entonces, ¿cuáles son esas funciones que hace el cortisol? Pues tiene que ver con la regulación de la energía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aumenta la disponibilidad de la glucosa en la sangre, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder tener más energía, para poder hacer esa función rápidamente. Entre esas funciones que hace es también elevar nuestra presión sanguínea. ¿Para qué? Para que el flujo sanguíneo vaya más a los músculos de la pierna. ¿Para qué? Para poder salir corriendo, ¿verdad? Volvemos al mismo concepto de huida, ¿verdad? También, ¿qué hace el cortisol? El cortisol entonces comienza a decir, bueno, esta función no la ocupo en este momento no me interesa comer. Entonces baja, suprime la parte de la digestión, va también a suprimir la parte de crecimiento, ¿verdad? Y la parte de reproducción. Son en ese momento funciones que no son esenciales, ¿verdad? Y entonces simplemente no les va a brindar la energía para que realicen sus funciones. Y también tenemos la otra, que es la adrenalina, ¿verdad? Que se conoce también como epinefrina. Esta es una hormona que también se libera durante el estrés, ¿verdad? Y como dije antes, nos prepara para esa respuesta de lucha o de huida. Y generalmente es la adrenalina la culpable de que aumente, ¿verdad? La frecuencia cardíaca, de que se dé ese aumento de la presión arterial. ¿Y para qué? Para tener más disponibilidad de ese flujo sanguíneo, como les dije, a nivel de músculos, ¿verdad? Para tener esa respuesta rápida, tanto mental como física. Pero los problemas se dan cuando tenemos ese estrés prolongado, ¿verdad? Y ese estrés prolongado nos va a provocar que ese cortisol, por ende, también esté prolongado en el tiempo y esa adrenalina también. Entonces ahí es cuando nos comienzan a afectar a nuestro sistema inmunológico, a nuestro sistema digestivo y hasta el sueño, ¿verdad? Y ya está más que demostrado que a través del sueño nuestro cuerpo es capaz de autorrepararse. Inclusive si nosotros estamos aprendiendo algo nuevo, a través del sueño es como nuestro cerebro termina de procesar la información y la termina de interiorizar, ¿verdad? Entonces, si nosotros no estamos logrando ese sueño reparador, nuestro cuerpo se comienza a deteriorar, ¿verdad? Entonces, por eso comienza el deterioro de la memoria y la concentración también se ve afectada. Por otra parte, la adrenalina, qué va a hacer? Vamos a tener esas sensaciones de ansiedad y de nerviosismo, incluso nos puede dar temblores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el aumento de la frecuencia, de la frecuencia cardíaca y esa elevación de la presión arterial, ¿verdad? Sostenida también en el tiempo. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros tenemos que tomar conciencia de que tanto el cortisol como la adrenalina son buenas. En su momento dado nos va a dar la chispa para resolver algo que en un momento dado dijimos, uy, no sé cómo hacerlo, pero no tenemos que mantenerlo en el tiempo. Ahí es donde tenemos nosotros que empezar a tomar conciencia y empezar a gestionar el estrés. A veces la gente dice, es que tenemos que eh, controlarlo. ¿Cómo lo vamos a controlar? Si es algo que forma parte ya de nuestra rutina diaria. Todos estamos corriendo, todos tenemos que cumplir un horario o todos tenemos obligaciones que hacer, ¿verdad? O tenemos que pagar recibos. Tenemos que ver cómo gestionamos los ingresos. Lo que podemos hacer es gestionar el estrés. Y ahí es donde comenzamos a aprender qué es lo que podemos empezar a hacer, ¿verdad? ¿Por qué? Para poder mantener ese equilibrio que tiene que existir. Como les decía, ¿verdad? No es que el cortisol sea el malo de la película y que la adrenalina sea el malo de la película. Ellos también cumplen funciones buenas. Aquí lo que nosotros tenemos que procurar es tenerlos en estado de equilibrio. ¿Y cómo podemos gestionar ese estrés? Pues empezando a practicar técnicas de relajación como la respiración profunda, la meditación o el yoga. Yo no sé si a ustedes les pasaba como a mí, ¿verdad? Que yo decía, oye, eso del yoga, sentarme ahí y no, yo no lo logro. O la respiración profunda, ¿verdad? Empieza uno a hacer esa respiración y vuelve a hacerlo y vuelve a hacerlo. Pero como dicen todos los expertos, poco a poco uno va aprendiendo a cómo hacerlo mejor. Al final de cuentas, nosotros tenemos que llegar
a dominar nuestro cerebro y no que nuestro cerebro nos domine a nosotros, ¿verdad? Necesitamos que ese cerebro en un momento dado también tenga su oportunidad de estar tranquilo y no estar metido en ese estrés continuo, ¿verdad? En ese pensamiento de cómo resuelvo las cosas o cómo las intento resolver, ¿verdad? Intentar hacer ejercicio regularmente. Y a veces uno cuando habla de ejercicio piensa que tengo que ir a correr una maratón, ¿verdad? O tengo que ir a nadar quién sabe cuántas piscinas. No, con solo caminar. Y empezamos con caminatas cortas. Si no hemos hecho ejercicio en mucho tiempo, no empecemos a querer caminar media hora, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces significa que al día siguiente ya no vamos a caminar nada. Y 2 días después probablemente vamos a decir, no, todavía me duelen las piernas, mejor comienzo la otra semana. En cambio, si vamos poquito a poco, caminamos hoy 5 minutos, mañana agregamos 7, al siguiente día 10, y así vamos poco a poco, hasta llegar, como dicen los expertos, a hacer 10.000 pasos diarios. Entonces ahí ya nosotros estamos estableciendo un hábito saludable. Ese hábito saludable nos va a ayudar a liberar endorfinas y a reducir ese estrés. También tenemos que aprender a establecer límites, ¿verdad? A veces nosotros queremos resolver todo en un día. Tenemos también que aprender que no somos ni Superman ni la Mujer Maravilla. Que tenemos que establecer límites y decir, bueno, hoy voy a hacer esto, mañana voy a hacer esto, pasado mañana voy a hacer esto. ¿Para qué? Para poder llevar esas cargas de nuestro día a día. Obviamente también mantener una alimentación balanceada, ¿verdad? Sabemos que la televisión nos satura de muchas cosas, ¿verdad? Y que por nuestro cerebro entra demasiada información. Pero nosotros tenemos que tener los ojos bien abiertos para saber qué realmente nos está nutriendo y qué no, ¿verdad? Por ejemplo, en la televisión nos venden mucho los famosos aceites vegetales, ¿verdad? Y ya está más que demostrado que eso no es sano. Nosotros tenemos que volver la mirada al aceite del cerdo, tenemos que volver la mirada al aceite de oliva, tenemos que volver la mirada al aceite de aguacate, ¿verdad? Esos son básicamente, al aceite de coco también, esos son básicamente los aceites recomendables para que nosotros cocinemos, que sabemos que nos van a nutrir, no nos van a enfermar, no van a ser proinflamación. También sabemos que tenemos que tratar de comer coloridamente, ¿verdad? No solo carbohidratos. ¿Por qué? Porque los carbohidratos son proinflamación. Entonces nosotros debemos de reducir un poco la ingesta de carbohidratos y agregar más verduras, más frutas, más vegetales. También dormir. Dormir en la oscuridad. Dormir fuera del cuarto, sin televisor, sin teléfono. Que eso hace que nosotros no podamos tener y alcanzar ese sueño reparador, ¿verdad? Y por supuesto, la parte de que todos somos seres sociales, ¿verdad? La parte que todos necesitamos tener alguien con quien conversar las cosas que tal vez no estamos encontrando una salida, ¿verdad? Ese amigo, esa persona de confianza a la cual nosotros podemos compartir en un momento dado una inquietud o un problema que nos pueda ayudar a encontrar esa salida, ¿verdad? Eso es sumamente importante, ¿verdad? Y obviamente, como también les decía, ¿verdad? Saber dominar nuestra mente. ¿Por qué? Porque generalmente nuestra mente nos pasa diciendo cosas negativas que nunca van a llegar a suceder, que ya eso está demostrado, ¿verdad? Nuestro cerebro nos pasa diciendo más cosas negativas que positivas y siempre nos pasa poniendo el peor de los panoramas. Y ese peor de los panoramas generalmente nunca llega a suceder en toda nuestra vida. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que, está pasando un pensamiento negativo, lo voy a cambiar por uno positivo, porque ya está más que demostrado que los pensamientos traen emociones y las emociones nos pueden provocar enfermedad, ¿verdad? Entonces, si nosotros cambiamos esos pensamientos negativos por emociones, por pensamientos positivos que nos van a dar emociones positivas, entonces vamos a estar en felicidad, ¿verdad? Nuestro cuerpo va a funcionar mejor. La probabilidad de que nos enfermemos va a disminuir. Y, por supuesto, buscar todas aquellas actividades que nos gusten hacer, ¿verdad? Si nos gusta tejer, si nos gusta hacer juegos de mesa, si nos gusta cocinar, si nos gusta ir a la playa, tratar de hacer esas actividades que nos provocan disfrute, que nos provocan relajación, ¿verdad? Y al final de cuentas,
descubrir qué es lo que nos gusta a cada uno de nosotros, ¿verdad? Para aplicarlo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando nosotros mantenemos ese cortisol y esa adrenalina en nuestro cuerpo de manera sostenida, empezamos a tener, como ya les dije, ¿verdad? Esa frecuencia cardíaca elevada, esa presión arterial y esa energía también que debería estar disponible. Pero si se mantiene sostenida en el tiempo, entonces, ¿qué pasa? Que comenzamos a tener problemas, ¿verdad? Eso hace que la glucosa ya no vaya a alcanzar, que esa energía adicional que le íbamos a ocupar para en ese momento dado se comience a disminuir, pero también hace que tengamos efectos negativos sobre nuestra salud. Nos empieza a afectar nuestro sistema inmunológico, ¿verdad? Nos empieza a interferir con nuestra función cognitiva. Ya no estamos logrando una respuesta rápida a los problemas, nos quedamos encrochados ante algo que antes resolvíamos más rápidamente, ¿verdad? Y eso también comienza a contribuir al desarrollo de enfermedades crónicas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque resulta que ese cortisol comienza a tener efectos negativos en nuestra salud. Uno, una supresión sobre el sistema inmunológico, que eso hace obviamente que estemos más en riesgo de infecciones. Porque cuando la persona pasa muy estresada por X o Y situación, como decimos en Costa Rica, nos convertimos en una cría de chompipas. Pasó un mal viento y nos resfriamos. Alguien estaba resfriado y nos resfriamos. ¿Por qué? Porque ese sistema inmunológico está caído. Entonces no es capaz de responder y de eliminar ese virus que quería entrar a nuestro cuerpo, ¿verdad? Simplemente entró y nos provocó la enfermedad. Inclusive podemos empezar a desarrollar enfermedades crónicas, como cuál, como la diabetes tipo 2, como las enfermedades cardiovasculares y los trastornos metabólicos, ¿verdad? Entonces, vean cómo ese cortisol elevado y prolongado ya comienza a afectarnos en nuestra salud, ¿verdad? ¿Y por qué se da esa diabetes tipo 2? Porque ya comienza a haber una resistencia a la insulina, ¿verdad? Y eso hace que entonces desarrollemos la enfermedad. También podemos ser que desarrollemos enfermedades cardiovasculares. ¿Por qué? Porque resulta que se da, debido a ese aumento de la presión arterial que debería durar, como les dije antes, ¿verdad? Minutos, horas, pero no, jamás semanas, ni mucho menos meses. ¿Qué hace cuando mantenemos esa presión aumentada todo el tiempo? Que tenga un efecto negativo sobre el endotelio de nuestras arterias y de nuestras venas, ¿verdad? Hace también que se comience a acumular los lípidos en la sangre, ¿verdad? Y se comienza a acumular la grasa abdominal, ¿verdad? Empezamos a tener esa grasa alrededor de nuestro estómago, que ya sabemos que tampoco es bueno, ¿verdad? Es un indicador de que ya estamos teniendo problemas que eventualmente nos podrían hacer que desarrollemos una enfermedad cardíaca, ¿verdad? O inclusive el famoso ABC, ¿verdad? O derrame cerebral. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos ese aumento de la presión arterial? Pues provoca que y eso hace la hipertensión. Pero también cuando tenemos ese HDL, que es el HDL que nos va a proteger, ¿verdad? Que generalmente lo conocemos como el colesterol, puede a aumentar. Y ese LDL comience a estrechar y se comienzan a endurecer. Por eso nosotros debemos de procurar no tener ese cortisol elevado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya está demostrado que aumentamos ese riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular. Y si ya también tenemos esa acumulación de grasa abdominal, ¿verdad? Pues estamos haciendo otro check más para elevar esa posibilidad de desarrollar la enfermedad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa grasa se nos va a depositar y eso puede hacer que desarrollemos enfermedades cardíacas o inclusive diabetes tipo 2, ¿verdad?
Y regresé. Doctora, hay varios Que micrófonos mi abiertos. internet está inestable. Sí, Kika, no sé si me puedes dar otra vez para poder compartir. sí, claro, claro. Adelante, doctor. Es que no, yo no puedo compartir, entonces para ver si me puedes. Ya está para que pueda compartir, doctor. Doctora, tiene apagado su micrófono. Disculpe, yo hablando no me he dado cuenta. Como antes me había sacado, que les decía que el cortisol también nos provoca una respuesta inflamatoria generalizada, ¿verdad? Y eso nos pone en riesgo de desarrollar enfermedades, desde enfermedades cardíacas hasta enfermedades como la diabetes tipo 2 e inclusive el cáncer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya se ha visto que un proceso inflamatorio crónico es el disparador de muchas enfermedades, ¿verdad? Que podían llegar a desarrollarse, inclusive enfermedades autoinmunes, ¿verdad? Entonces, vean qué importante es que nosotros empecemos a gestionar cómo bajar ese cortisol, ¿verdad? Y sabemos también que el cortisol es el responsable de que se den trastornos metabólicos, ¿verdad? Como ya habíamos hablado, vamos a tener problemas con la resistencia a la insulina, tenemos problemas con los triglicéridos elevados, con esa disminución del colesterol HDL que nos protege, ¿verdad? Que protege a nuestro corazón y que por el contrario se eleva el LDL, que es el colesterol que se nos pega a nivel de las arterias, a nivel de las venas, y que hace que no tengamos ese flujo sanguíneo que nuestro cuerpo necesita. ¿Y por qué? Porque nuestro cuerpo necesita, porque sabemos que a través de ese flujo sanguíneo es donde van todos los nutrientes que nuestro cuerpo va a necesitar y va también el oxígeno. Entonces, si tenemos menos lumen, ¿verdad? Si estamos disminuyendo la capacidad, pues vamos a tener menos nutrientes llegando a todas las partes de nuestro cuerpo y menos oxígeno también, ¿verdad? También está demostrado que ese cortisol elevado hace que empecemos a tener problemas del estado de ánimo, ¿verdad? La persona se hace más propensa a desarrollar depresión o ansiedad, ¿verdad? Entonces, por eso es tan importante que nosotros comencemos a gestionar esta parte, ¿verdad? Como les decía, la parte de las grasas, que ya se los expliqué, ¿verdad? Que definitivamente nos hace ese desbalance entre el HDL y el LDL y que ese HDL, que es el colesterol bueno, se disminuya y el malo aumente, ¿verdad? El LDL, que al final de cuentas nos va a formar esas placas de ateroma que son el desarrollo de la enfermedad que se conoce como arteriosclerosis, ¿verdad? Que es donde esas arterias se van a estrechar y se endurecen, ¿verdad? ¿Qué más hace ese cortisol elevado y prolongado? Pues sabemos que nos provoca desequilibrios hormonales, ¿verdad?
también hace que hormonas como la del crecimiento, la hormona tiroidea y las hormonas sexuales comiencen a tener problemas. Y todo lo que ello conlleva, ¿verdad? Sabemos que la hormona tiroidea tiene que ver con todo nuestro metabolismo, ¿verdad? Entonces, cuando ella trabaja aceleradamente, nuestro metabolismo está acelerado y comenzamos a perder peso. Y cuando la hormona tiroidea trabaja muy lentamente, nuestro metabolismo trabaja lento y la persona comienza a ganar peso. Entonces, por eso es tan importante, ¿verdad? Que nosotros aprendamos a ver cómo logramos mantener eso en un punto de equilibrio. También sabemos que un cortisol elevado nos va a afectar nuestro sistema digestivo, ¿verdad? ¿Cuántas personas no han sentido que ya no tienen el apetito, ¿verdad? Que ha empezado a aumentar ese ácido a nivel de estómago, ¿verdad? O que empezamos a tener el síndrome del intestino irritable, ¿verdad? La colitis. O que aumenta la permeabilidad intestinal, ¿verdad? Ciertos alimentos que no deberían de pasar están pasando a nuestro torrente sanguíneo, al final se convierten en cosas tóxicas para nuestro cuerpo y afectan a nuestro nivel cerebral, ¿verdad? Y nuestro metabolismo también. También sabemos que nos provoca alteraciones del sueño, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el, el momento que nosotros tenemos ese cortisol elevado, también estamos afectando la parte de nuestra flora bacteriana intestinal, ¿verdad? Y ahí, a nivel de nuestra flora bacteriana intestinal, que ya estábamos hablando, ¿verdad? Del colon irritable, ¿verdad? O del colon permeable, pues ahí producimos nosotros lo que tiene que ver con los neurotransmisores. Y los neurotransmisores también tienen que ver con nuestra capacidad de dormir, ¿verdad? Entonces, si ellos están contaminados o se están produciendo en la cantidad que no es la adecuada, pues vamos a empezar a tener problemas de insomnio, ¿verdad? O dificultad para tener ese sueño reparador. Pero ¿qué podemos hacer? Aparte de tratar de tener esa dieta balanceada, a tratar de aprender a hacer técnicas de respiración, incluir el yoga en nuestra vida, pues nosotros podemos empezar a consumir unas sustancias que se llaman adaptógenos, que existen desde hace muchos años y que ellos nos pueden ayudar a equilibrar a nuestro sistema nervioso, ¿verdad? Y apoyar a nuestro cuerpo para lidiar con ese estrés. Entonces, esta es una forma que nosotros tenemos de ayudarnos a nosotros mismos, consumiendo adaptógenos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos nos van a modular ese eje EPA, ¿verdad? Ese eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal, que nos va entonces a ayudar a esa respuesta al estrés. Sabemos también que nos van a ayudar a nuestro sistema inmunológico, ¿verdad? ¿Para qué? Para evitar caer tanto tiempo enfermos, ¿verdad? O eventualmente desarrollar una enfermedad crónica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabemos que los adaptógenos también tienen propiedades inmunomoduladoras. ¿Esto qué quiere decir? Que si nuestro sistema inmunológico en un momento dado, por alguna situación, está hiperreactivo, como en las personas que tienen enfermedades autoinmunes o son alérgicas, los adaptógenos hacen que bajen a su punto de equilibrio el sistema inmunológico. O por el contrario, si el sistema inmunológico está caído, lo fortalecen para llevarlo al punto de equilibrio. Eso, eso significa que tenga propiedades inmunomoduladoras. Es capaz de identificar si nuestro sistema inmunológico necesita fortaleza, se lo da, o si necesita supresión, también se lo da. ¿Para qué? Para evitar esos efectos negativos producto del estrés, ¿verdad? También nos va a ayudar a mejorar la resistencia al estrés. ¿Por qué? Porque tiene sustancias bifásicas que nos ayudan tanto a situaciones de estrés agudo como crónico y evitar que nuestro cuerpo sufra el daño producto del el estrés agudo o producto del estrés crónico. ¿Por qué? Porque resulta que nos va a ayudar tanto a la resistencia física como a la mental, ¿verdad? Tratando de mantener ese equilibrio. Y también tiene una acción antioxidante. Resulta que nosotros, cuando estamos en ese peligro, liberamos unas sustancias que se llaman radicales libres. Esos radicales libres hacen que nuestro cuerpo sufra un proceso oxidativo. Ese proceso oxidativo daña nuestros órganos, daña nuestros sistemas y cuando nosotros consumimos un producto que también tiene acción antioxidante, logramos neutralizar esos radicales libres
para mantener nuestro cuerpo en un pH alcalino, que es donde nuestro cuerpo funciona adecuadamente, donde todas sus reacciones bioquímicas se dan bien, donde la probabilidad de que nosotros nos enfermemos disminuye drásticamente. En cambio, cuando estamos en un pH ácido, producto de estos radicales libres, la probabilidad de que nosotros nos enfermemos aumenta, ¿verdad? Entonces, por eso es tan importante que nosotros consumamos productos que también ayudan a neutralizar estos radicales libres, ¿verdad? Por ejemplo, dentro de estos adaptógenos tenemos el hongo reishi, ¿verdad? Que se ha visto que nos ayuda a controlar muy bien el cortisol y por ende la respuesta al estrés, ¿verdad? Y que se ha visto y demostrado en estudios científicos, ¿verdad? Que nos va a ayudar a la ansiedad, a esa tensión producto del estrés, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos ayuda a equilibrar esos neurotransmisores, ¿verdad? Ayuda a reducir la ansiedad y a promover esa sensación de calma y relajación, ¿verdad? Ayuda a regular esas hormonas del estrés, el cortisol, la adrenalina, ¿verdad? Y todo lo que ellas provocan en nuestro cuerpo, ¿verdad? Para promover ese estado de equilibrio y bienestar. También se sabe que estimula la producción de melatonina, ¿verdad? Que ella tiene que ver con el ciclo del sueño y la vigilia, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder promover ese sueño reparador. Entonces, ahí el hongo reishi nos estaría ayudando a que nosotros alcancemos ese sueño reparador y como había dicho antes, a través de ese sueño reparador es cuando nuestro cuerpo puede ir reparándose, ¿verdad? Puede ir implementando todo lo que necesita para evitar o ir reparando ese daño que se haya dado producto del estrés. Y también, pues sabemos que ayuda a regular la serotonina, ¿verdad? Que tiene que ver con nuestro estado de ánimo y la sensación de bienestar. También sabemos que el hongo reishi, que nos ayuda a la producción de esta hormona melatonina y que se produce en el cerebro, ¿verdad? En la glándula pineal, nos va a ayudar a regular el ciclo circadiano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabemos que nosotros, los seres humanos, funcionamos bien de día y tenemos que dormir de noche. Nuestro cuerpo está hecho para eso, para que nosotros tengamos toda la actividad durante la luz. Y cuando una vez se va la luz natural, entonces en la noche nosotros podamos alcanzar ese sueño reparador. Igual que con el alimento, nosotros deberíamos de comer todo el día en el que haya luz y dejar de comer cuando ya no exista luz. ¿Por qué? Porque a partir de ahí, entonces nuestro cuerpo comienza a desintoxicarse, comienza a limpiarse, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros decimos que nosotros somos y formamos parte de este ritmo circadiano, ¿verdad? Y que es importante que nosotros lo entendamos, ¿verdad? También hay otro producto que es un adaptógeno que es la ashwagandha, ¿verdad? Que nos ayuda al sueño reparador y a reducir esos trastornos relacionados con el estrés, ¿verdad? Como la ansiedad. Tiene propiedades ansiolíticas y ansiogénicas. ¿Esto qué significa? Que puede ayudar a reducir la ansiedad y promover la relajación mental, ¿verdad? También nos va a ayudar a regular el cortisol, ¿verdad? Que sabemos que nos puede interferir con el sueño y que entonces podemos ir alcanzando ese sueño reparador, ¿verdad? También tiene propiedades sedantes y relajantes, ¿verdad? Entonces nos va a ayudar a calmar la mente y el cuerpo, facilitando que nosotros podamos encontrar ese sueño. Como ustedes pueden ver, entonces, conociendo o buscando estos dos tipos de productos, porque existen muchos más, ¿verdad? De adaptógenos en nuestra vida, entonces podemos empezar a tener esa capacidad de ir disminuyendo ese cortisol y sus efectos. Uno de esos productos, que es uno de los que yo uso, es el After Green. El After, aparte de tener el ashwagandha, aparte de tener el reishi, eh, tiene otros ingredientes que a nosotros nos ha funcionado muy bien, ¿verdad? Porque también tiene el astragalus, que funciona como un adaptógeno, ¿verdad? Y tiene la acacia también, que funciona muy bien. Pero también tiene los precursores del óxido nítrico. Resulta que el óxido nítrico lo descubrió, fueron tres científicos, uno de esos científicos es mexicano, el doctor Ignaro,
en 1998. ¿Y qué hace este óxido nítrico? Es un gas que nuestro propio cuerpo produce, pero para producirlo nosotros tenemos que ingerir los precursores. Eso es la arginina, es un precursor, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros ingerimos la cantidad suficiente de arginina y la cantidad suficiente de antioxidantes, entonces nuestro cuerpo es capaz de producir el óxido nítrico. Pero si además de consumir la arginina, nosotros le damos el precursor de la arginina, que es la citrulina, entonces nos estamos asegurando tener siempre los precursores para estar produciendo óxido nítrico. ¿Qué hace el óxido nítrico? Nos ayuda a tener nuestro sistema circulatorio lo mejor posible. Él evita que el colesterol se nos pegue en las arterias. Él evita que se nos pegue el calcio en las arterias. Entonces nosotros vamos a tener esa flexibilidad que siempre necesitamos, ¿verdad? A nivel de las arterias para que haga el bombeo y él manda el calcio a hueso, que es donde realmente lo necesitamos, ¿verdad? También está demostrado que nos va a ayudar para el colesterol, LDL, el malo, irlo bajando, nos va a ayudar a bajar los triglicéridos, ¿verdad? Y también está demostrado que en el momento funciona como un vasodilatador, ¿verdad? Nos va a abrir las venas y las arterias, entonces vamos a tener un mejor flujo sanguíneo. Cuando tenemos un mejor flujo sanguíneo, pues vamos a tener más disponibilidad de los nutrientes y una mejor oxigenación. Entonces, vean qué interesante que con un mismo producto nosotros nos estamos asegurando bajar ese cortisol, bajar ese proceso inflamatorio sistema circulatorio. Pero no solo eso, este producto también nos permite a nosotros ir haciendo ese recambio de la flora intestinal para asegurarnos tener una flora intestinal saludable. Y ya vimos, ¿verdad?, que a nivel de la flora intestinal nosotros podemos tener no solo los neurotransmisores de calidad, sino también la parte de los nutrientes, ¿verdad? Se van a poder y vamos a por tanto, un metabolismo que va a estar trabajando más eficientemente. Este Y instrumento como les para decía, sí, el Internet nos está bueno, jugando una mala pasada hoy. Y como les decía, adelante. este es un producto natural, certificado orgánico, libre de transgénicos, sin cafeína, sin gluten, y que realmente nos ayuda a nuestro diario vivir. Y que realmente es muy fácil de preparar porque viene en esta presentación, viene en paquetitos individuales. Viene en una bolsa, la bolsa trae 30 paquetes, nos consumimos un paquete por día, tiene todo lo que nuestro cuerpo necesita para un día, ¿verdad? Trae los antioxidantes, trae los adaptógenos, trae los potenciadores para el óxido nítrico, vitaminas, minerales, aminoácidos y la flora intestinal. Entonces, tiene todo para que nuestro cuerpo funcione adecuadamente. Y nosotros simplemente lo preparamos en 300 ml de agua y nos lo consumimos. Es una bebida verde, entonces también tiene clorofila. Eso va a hacer que no solo podamos eliminar los metales pesados eh, a través de esto, ¿verdad? De la flora intestinal, sino también a través de la clorofila. Yo con mucho gusto le podemos conversar y yo le envío el link para que usted lo pueda comprar. Ya en la ciudad, ya en México está el producto, en realidad a un precio muy cómodo para todo lo que tiene. Inclusive tiene oligoelementos, ¿verdad? Que son metales trazas que nuestro cuerpo necesita para hacer todas sus reacciones bioquímicas internas, ¿verdad? Entonces, simplemente a través de una bebida, nosotros le estamos dando a nuestro cuerpo todo lo que nuestro cuerpo necesita. ¿Por qué? Porque ya está más que demostrado que por más que nosotros intentemos comer sano, ya ni la calidad ni la cantidad de los nutrientes son como la que consumieron nuestros padres y nuestros abuelos, ¿verdad? Estamos ahora consumiendo
muchos químicos, ¿verdad? Que son con las cosas que se están cultivando ahora, todo lo que tiene que ver con las hortalizas y las verduras, ¿verdad? Y igual el alimento que se le da a los animales que comemos, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que procurar ver cómo eliminamos esas toxinas, esos metales pesados que estamos ingiriendo a través de este tipo de alimentación que nos toca vivir a nosotros, ¿verdad? En este siglo XXI. Vamos a ver. Doña Ambrosia, les voy a compartir aquí mi número de celular. Si gustan, me escriben al WhatsApp o me comparten por aquí su número y yo con mucho gusto les escribo. Si gustan, me comparten aquí su número, lo ponen en el chat, yo le tomo una fotito y yo les escribo. En realidad es un producto que está funcionando muy bien, no solo para procurar mantenernos saludables, sino para aquellas personas que están teniendo problemas articulares, problemas con la alimentación, con diabetes. Como tiene todos los nutrientes necesarios, el cuerpo comienza a funcionar mejor. No sé si tienen alguna pregunta y con mucho gusto. Yogis, ese número que me puso es de México. ¿O de dónde es usted? Para saber cuál es el... Doctora, aquí le habían puesto una pregunta. Mi pareja no duerme solo un par de horas. ¿Qué puede hacer? Toma medicamentos y camina a diario y aún así no duerme. Ajá, tenemos que empezar a hacer ese recambio de la flora intestinal, que es la que nos va a este, producir esos neurotransmisores que como estábamos hablando ahora, ¿verdad? Tiene que ver con nuestro sueño, ¿verdad? Entonces, este producto le va a caer muy bien. Dice doña Francis que no puede escuchar, pero ustedes Pues, sí me escuchan, ¿verdad? eh, sí, sí, doctora. Pues hay que agradecer la presencia de Ambrosía, de Carlos Ponce, de Fanny, de Francis, de Julio César Martínez, este gran maestro, de nuestra querida amiga Mercia Maya, Montserrat del Moral, Tula, Yoyis. Muchas gracias por su presencia. Doctora, muchísimas gracias por esta interesante charla, como siempre. Y cuéntenos en dónde la pueden localizar, en Facebook, Instagram, Telegram. Vea, en realidad sí, es cierto que tengo Facebook, pero ahora ya no me da tiempo ni de volverlo a ver prácticamente. Lo tengo muy abandonado. Eh, Estamos viendo que muchas personas lamentablemente se están enfermando, ¿verdad? Que muchas personas ahorita estamos teniendo un aumento en casos de cáncer. Entonces estoy muy enfocada en tratar de ayudar a esas personas en este momento, ¿verdad? Entonces eso hace que tenga una conversación con uno una hora y algo, y después termino y voy con otro y también tengo una hora, 2 horas para dormir, ¿verdad? Pero el origen del estrés es la rutina diaria que estamos llevando, lamentablemente, ¿verdad? Queremos resolver todo aquí rápidamente, no estamos siendo tolerantes a veces en nuestros Qué bueno, trabajos, me da ¿verdad? muchísimo gusto, doctora. A veces en nuestro trabajo no estamos sabiendo gestionar bien las emociones, ¿verdad? A veces el jefe nos dice, necesito que me haga esto y esto y esto, y no sabemos cómo organizar nuestra agenda, ¿verdad? Del día. Entonces, eso hace que nuestras emociones nos lleven hacia el estrés, ¿verdad? Y el estrés es el que provoca
el aumento de cortisol, ¿verdad? Entonces, por eso que hablamos de que tenemos que gestionar el estrés, ¿verdad? Aprender la parte de respiración, la parte de yoga, hacer algún ejercicio, ¿verdad? Tratar de comer sano para poder neutralizar un poquito esos radicales libres, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas que vamos a ir cambiando, que vamos a ir agregando a nuestra vida, pues nos van a ir ayudando, ¿verdad? Eso es lo que eh, los invito a que comencemos a hacer, ¿verdad? Porque evitarlo difícilmente, ¿verdad? Todos tenemos un disparador, todos tenemos algo que de un momento a otro, un día, no lo subimos llevar y ¡pum! Nos elevó el cortisol, ¿verdad? Que a veces decimos es un mal humor, ¿verdad? Que a veces decimos, ay, es que hoy aquella persona me sacó de quicio. Me había sacado, doctora, pero ya estoy aquí. Ese malvado internet nos está jugando duro. Sí, Pero hoy ha estado duro. sí, no, pues muchísimas gracias. Como siempre, le mando un gran abrazo. Gracias por esta información tan valiosa y agradecemos a todos su presencia. Próximamente tendremos nuevamente Y ojalá que la a próxima el internet no nos esta juegue de gran esta mala eminencia. pasada. Gracias por su presencia. Gracias por todo, doctora. ¿Quiere agregar algo más? Así No, nada es, más doctora. una disculpa por este internet que nos ha jugado una mala pasada y agradecerte, Kika, por la invitación, como siempre, ¿verdad? Muy agradecida y esperamos vernos muy pronto. ¿Usted tiene el número de don Carlos, Kika? Entonces, ahorita le paso si quiere el número, doctora. Sí, es que don Carlos me lo está pidiendo, pero bueno, espera para. Don Carlos también es de México. La alada del señor Carlos creo que es Ah, de Lima, de Perú. Perú. Ahorita se Sí, lo mando, maestra. ok, Sí, perfecto. En Perú también ya está el producto, don Carlos. Tiene unos cuantos meses de estar ya. pues muchísimas Perfecto. gracias, doctora. Muchas gracias, Kika, por la invitación. Bendiciones para todos. Namaste.